Bienvenidos a SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Un estudio de la firma investigadora Kantar reveló que desde el inicio de la pandemia en Colombia, el comercio electrónico ha aumentado un 41%. En Latinoamérica somos el cuarto país con mayor crecimiento en ese sector después de Guatemala, México y Ecuador. ¿Cómo lo afrontan las empresas y de qué manera se garantizan los derechos de los consumidores en este nuevo panorama? De esto hablamos con Daniel Peña, director del Grupo de Investigaciones en Comercio Electrónico de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Peña, bienvenido a SIC TV. Bianca, un saludo especial para ti y para todos los televidentes de SIC TV. En medio de la coyuntura por el COVID-19, ¿cuál es el panorama del comercio electrónico en Colombia? Realmente es una actividad que ha mostrado la resiliencia de los empresarios. Es una de las mejores soluciones que se ha encontrado frente al aislamiento social y las empresas lo han adoptado rápidamente. Algunas tenían ya una experiencia, otras lo han tomado más como una coyuntura. Hoy vemos cómo hay una cantidad de tiendas virtuales. Por ejemplo, los tenderos de barrio hoy en día están utilizando medios electrónicos. Las plataformas tecnológicas creadas por algunas empresas colombianas han permitido que pequeños y medianos empresarios ingresen al comercio electrónico y se aprecia incluso que los centros comerciales están viéndolo como una muy buena alternativa para combinar con las actividades que poco a poco se están dando de manera presencial. Entonces, el comercio electrónico ha tenido un cambio y un desarrollo en estos meses que lo ha convertido de una actividad que era más o menos marginal a una actividad que se ha convertido en principal para los empresarios. ¿Cuáles son los retos de este sector? Yo creo que los retos principales son, en primer lugar, convertir una regla que yo llamo el 595, y es, normalmente las actividades de comercio electrónico representaban más o menos para las empresas que poco a poco lo estaban incorporando un 5% de sus ventas. Y el 95% era por medios tradicionales. Entonces, ahora la idea es tratar de convertir esto en todo lo inverso. Aquí hay que hablar de un equilibrio entre las empresas que lleven a cabo las actividades de comercio electrónico y los consumidores que tengan una confianza en que, por ejemplo, el tiempo de entrega, la calidad de los productos, la manera como ellos pueden eventualmente devolver productos, todo esto se lleve a cabo de una manera bastante eficiente y segura, no solo desde el punto de vista comercial, sino también legal. A propósito de este tema, más de 1.300 demandas por presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores en el comercio electrónico han llegado a la entidad en lo corrido del año. 1.338 demandas asociadas a comercio electrónico llegaron a la Superintendencia de Industria y Comercio entre enero y mayo de este año. La mayoría de ellas está asociada a la compra de bienes de consumo doméstico y a domicilios de alimentos y productos de aseo y farmacéuticos. En tercer lugar aparecen los tiquetes y paquetes turísticos, servicios que debido a las circunstancias actuales no se han hecho efectivos. En lo que va corrido del 2020 se han presentado 1.338 demandas por temas de comercio electrónico. De estas se encuentran activas 939 demandas y ya han finalizado 399. Es importante resaltar que en relación con el año inmediatamente anterior, si tomamos este mismo periodo de tiempo, se ha incrementado el número de demandas presentadas por comercio electrónico en un 109%. Las principales tipologías de estas demandas son incumplimiento de garantías, información y publicidad engañosa y derecho de retracto en el comercio electrónico. Este es un momento en particular donde debemos tener en cuenta los derechos que tienen los consumidores a información adecuada sobre el precio, sobre el abastecimiento que existe en cada uno de las plataformas de comercio electrónico en donde se ofrecen estos productos. A partir de la primera semana de abril, el comercio electrónico empieza a tener un aumento del cerca del 12% semanal. Ya vamos en clase un aumento del 70% para la industria. Entonces, categorías como mercado y como salud, el colombiano empieza a comprar muchísimo temas de deporte, empieza a aumentar la categoría de tecnología. Recuerde que al adquirir bienes o servicios vía internet o telefónica, usted tiene derecho a retractarse dentro de los 5 días siguientes y no olvide leer en detalle las condiciones y características de lo que está comprando.
Este miércoles 10 de junio a las 10 de la mañana, la Superintendencia hará un Instagram Live sobre comercio electrónico. Los invitamos a conectarse a través de nuestra cuenta @SICSuper. Profesor, ¿cuál es el escenario post-COVID? El escenario post-COVID para mí tiene una palabra y es sostenibilidad. Todo lo que se ha ganado en el desarrollo y en la evolución del comercio electrónico en estos meses a nivel de Colombia y a nivel global tiene que hacerse sostenible. Es decir, tenemos que lograr que este reconocimiento que hay de la posibilidad de llevar a cabo actividades comerciales por medios tecnológicos se mantenga en el tiempo, y para eso es importante que, por un lado, las empresas continúen con ese proceso de transformación digital que han llevado, y sin duda que podamos dotar a los consumidores de la suficiente confianza para que sigan, como ocurre ya en otros países, considerando el comercio electrónico como algo que está interiorizado para sus actividades cotidianas. ¿Qué se debe hacer para que haya mayores protocolos de seguridad para el público? Ese es un tema muy interesante porque me parece que más allá de la urgencia sanitaria y más allá de la discusión que hay hoy en día, en general el comercio electrónico, cuando estamos hablando sobre todo, por ejemplo, de las entregas a domicilio, de pedidos, en general siempre tiene que tener unos protocolos de seguridad. Esos protocolos de seguridad tienen que ser establecidos desde el punto de vista de una concertación y un trabajo científico, médico y obviamente comercial entre las empresas y el Estado, para llegar así a garantizar lo que más importa, y es que la gente, cuando sienta que está, por ejemplo, recibiendo un pedido o que está recibiendo una mercancía, tanto la persona que la entrega, como el medio que se utilizó, como la manera como se embaló, como finalmente se va a entregar, todo eso está enmarcado en un protocolo de seguridad que sin duda debe ser, insisto, definido no solamente desde el punto de vista comercial, sino también científico y público. Profesor Peña, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Un saludo especial a todos los televidentes de SIC TV, y sigamos todos utilizando el comercio electrónico para nuestras actividades mercantiles. Antes de comprar en Internet, revisa las políticas de cambios, devoluciones y garantías, y asegúrate de que el precio final incluya costos adicionales como el envío. Hacemos una pausa y ya volvemos. Continúan los operativos de inspección de la Superintendencia por todo el territorio nacional. Esta semana se verificaron básculas camioneras en Cundinamarca para controlar los pesos y medidas de vehículos de transporte de carga. En medio de la pandemia, el trabajo de cientos de transportadores de carga es indispensable para garantizar el abastecimiento de alimentos y diversos productos a centros de abasto, establecimientos de comercio y supermercados de todo el país. Uno de esos transportadores es Alexis Arias. Este experimentado conductor de tractomula conoce muy bien la importancia de garantizar el peso exacto de su vehículo con carga y sin carga cuando transita por las vías del país. Para pesar el vehículo, ¿qué consecuencias trae esto? Para que no se vaya, o sea, si no vaya sobrepeso, que no vaya a dañar las vías, inclusive también puede dañar el carro, se puede partir el tráiler, ocasionar varios daños a las demás personas. Esa precisión y cuidado para verificar el peso de su tractomula convirtió a Alexis en el transportador de las pesas con las que la Superintendencia de Industria y Comercio controla las básculas camioneras instaladas en carreteras de todo el territorio nacional. Porque si nosotros no estamos trabajando, no estamos laborando, no llegaría ningún alimento a ninguna ciudad, a ningún supermercado, a ninguna casa. Es muy importante porque también es un instrumento de medición y tenemos que tener certeza, uno, del peso de un camión, de su carga, porque si no estaríamos incurriendo en un desgaste de la infraestructura nacional, potencialmente en el no pago de derechos que afectan también temas de comercio internacional, y por supuesto en la necesidad de poder evitar conductas como el contrabando y algunos otros delitos, razón por la cual es muy importante tener estas básculas también verificadas y calibradas. Al usuario de carga pesada lo beneficia, porque de todas formas él está seguro de que la báscula que lo está controlando está bien en su pesaje. El control de esta báscula ubicada en Gachancipá
hizo parte de los operativos realizados en varios municipios de Cundinamarca. Durante las visitas de inspección realizadas en varios municipios de la Sabana Norte de Bogotá, la Superintendencia también verificó el funcionamiento de surtidores de combustible, balanzas comerciales y el abastecimiento y peso de productos básicos de la canasta familiar. Encontramos que todo se encontraba ajustado, que estaban entregando la cantidad anunciada en el caso de los preempacados y que le estaban entregando el producto o el combustible a los consumidores de acuerdo a lo que estaban pagando. Para los consumidores, estos operativos de control de precios y pesos exactos de productos en supermercados y estaciones de servicio son fundamentales para proteger sus derechos en época de pandemia. Me parece muy bien porque en alguna parte que he ido hay unos productos demasiado caros. Pues son buenos, hacer esto ayuda para que no haya robo, para que todo sea legal. 10 visitas de inspección y control a establecimientos de comercio realizó la Superintendencia de Industria y Comercio en los municipios de Cajicá, Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé en Cundinamarca. La sociedad Pharmalatam Colombia será investigada por presuntamente elevar de manera significativa y sin justificación los precios de los geles antibacteriales. La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de Pharmalatam Colombia SAS. La empresa presuntamente habría incrementado de manera significativa e injustificada los precios de geles antibacteriales, producto declarado indispensable para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. El pasado 1 de junio, la Delegatura para la Protección de la Competencia abrió investigación formal contra Pharmalatam Colombia SAS por presuntamente estar involucrada en un sistema tendiente a fijar precios inequitativos en la venta de geles antibacteriales hacia el consumidor final en Colombia. Tras la investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció, entre otros hallazgos, que, presuntamente, a través de su droguería online Farmalisto, Pharmalatam habría comercializado a 40.000 pesos el gel antibacterial con aloe natural filling de 300 mililitros. Estos hechos se habrían registrado entre el 6 de marzo pasado, cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en el país, y el 10 de marzo. La empresa investigada habría adquirido geles antibacteriales en presentación de 250, 300 y 1.000 mililitros a precios que oscilaron entre los 6.149 y 12.000 pesos, para a los pocos días ser ofrecidos hacia el consumidor final en todo el territorio nacional a precios que oscilaron entre los 40.000 y los 110.000 pesos, materializándose de esta forma un margen de comercialización por cada una de las ventas entre el 555% y el 1.171%. De hallarse responsable por la venta de gel antibacterial a precios excesivos en medio del estado de emergencia, la empresa investigada podría ser sancionada con una multa superior a los 87.000 millones de pesos. La Superintendencia de Industria y Comercio le puso la lupa a las aplicaciones impulsadas por las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali para recolectar datos personales de los ciudadanos y monitorear el comportamiento de la pandemia. La alcaldía de Bogotá deberá responder 11 requerimientos hechos por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la aplicación Gabo para determinar si la plataforma cumple con lo establecido en la ley respecto a la recolección y el tratamiento de datos personales. Similar proceso se dio con las aplicaciones de las gobernaciones de Caldas, Boyacá y Risaralda y de las alcaldías de Cartagena y Medellín. Actualmente se adelanta el análisis técnico y jurídico de la plataforma Cali Valle Corona en Cali. Recordemos que en Colombia el habeas data es un derecho fundamental y cualquier violación del mismo por parte de autoridades de derecho público es de conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, por lo cual, sin perjuicio de las investigaciones administrativas que adelantemos, cursaremos al Ministerio Público cualquier hallazgo con el fin de que ellos determinen si asiste a algún tipo de responsabilidad disciplinaria a los titulares de estas aplicaciones y desarrollos. Entre tanto, y dando cumplimiento a su rol como autoridad de protección de datos personales, durante el mes de mayo la Superintendencia emitió 39 órdenes con medidas para garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos. 34 de esas 39 órdenes estaban dirigidas a entidades públicas. Porque encontramos que no han adoptado medidas de protección de la información y que estas entidades tratan datos sensibles de los ciudadanos. Por esa razón, teniendo en cuenta que la seguridad es esencial en el debido tratamiento de datos personales, pues se dio esa instrucción para que estas entidades de manera inmediata procedan a adoptar medidas útiles, pertinentes y demostrables de seguridad.
Además, impusieron multas por más de 383 millones de pesos por incumplimientos en lo establecido en la ley colombiana sobre recolección, protección y tratamiento de datos personales. Principalmente porque se encontraron irregularidades respecto de la atención de los clientes, las consultas y reclamos que ellos presentan que no son atendidas oportuna y debidamente, así como reportes indebidos por no comunicación previa y calidad de la información. Apenas el 28% de las entidades públicas del país ha cumplido con su obligación de reportar información en el Registro Nacional de Bases de Datos. Este es un directorio abierto a todos los ciudadanos donde organizaciones públicas y privadas registran la información personal y sensible de sus usuarios. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, recordó a las alcaldías, gobernaciones y demás entidades públicas del país que deben cumplir a cabalidad con la Ley de Protección de Datos Personales. De esta manera evitarán vulnerar los derechos constitucionales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad. En ese sentido, debemos recordar que para poder acceder a información de los titulares debemos contar con su autorización previa, con un principio de responsabilidad demostrada, con una política de tratamiento de datos que se adecúa al estándar nacional, reiterando que Colombia tiene un estándar legal sumamente exigente en materia de protección de datos. Es por ello que hemos hecho esta invitación, además recordando a las autoridades públicas que sin perjuicio de las peticiones, quejas y reclamos que recibe la Superintendencia como autoridad nacional, cualquier investigación es de índole disciplinario, razón por la cual es nuestro deber y obligación transmitir esas quejas y reclamaciones a la Procuraduría General de la Nación. Sobre este tema conversamos en Twitter con el numeral SICTV. @AbrahamTorresQ nos dice: ¿qué deben tener en cuenta las alcaldías cuando lanzan aplicaciones para recolectar información como nuestras direcciones, destinos o estado de salud? Abraham, a la hora de recolectar datos personales, las entidades públicas deben regirse por principios como legalidad y transparencia, informarle al ciudadano cómo se tratará esa información y para qué se recolecta, contar con protocolos de seguridad robustos que garanticen la protección de esos datos. En Twitter somos @SICSuper. Hacemos una pausa y ya volvemos. Los acuerdos entre competidores y el comportamiento de los precios en tiempos de crisis fueron algunos de los temas abordados durante el foro virtual Desafíos de la Autoridad de Competencia Colombiana en tiempos de COVID-19. La protección de la libre competencia económica y la garantía de acceso de los consumidores a productos y servicios de calidad durante el estado de emergencia fueron los temas centrales analizados durante el foro virtual Desafíos de la Autoridad de Competencia Colombiana en tiempos de COVID-19. Buscando garantizar también productos y bienes a los consumidores y a los ciudadanos. Eso debe de compensar los efectos que en principio podrían juzgarse como restrictivos, porque ese acuerdo o esa relación de colaboración entre competidores se va a trasladar en un beneficio para el consumidor o para el ciudadano. Expertos en libre competencia también analizaron el control de las integraciones empresariales y el comportamiento de los precios de productos de primera necesidad durante el aislamiento preventivo decretado en el país a causa de la pandemia. Realmente un régimen de libre competencia quedaría cojo sin el régimen de concentraciones empresariales, porque si se prohíben los carteles, las empresas que harían el cartel entonces se van a unir en una concentración empresarial, logrando los mismos efectos que se conseguirían con el cartel. Por ejemplo, pensar en un control de precios. ¿A qué? Primero, no a todos los productos, por supuesto, a los productos más sensibles, y segundo, por supuesto, ese control de precios se tiene que ejercer con base también en unos cálculos que no impliquen la venta a pérdida. A través de las resoluciones 20.490 y 20.476 del 11 de mayo de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció pautas en materia de libre competencia económica a fin de proteger a los consumidores y a los mercados económicos del país. 40 funerarias serán investigadas por no responder a los requerimientos de información que semanas atrás hizo la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a las funerarias que no respondieron dentro de los plazos la solicitud de información hecha en abril pasado. En ese mes la entidad pidió a 86 operadores de servicios exequiales
reportar la información entregada a los usuarios sobre las modificaciones en sus contratos. La medida también buscó establecer si por motivo de la pandemia se estaban generando cobros adicionales. Luego de vencido este término, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su Delegatura para la Protección del Consumidor, pudo constatar que 40 de estos prestadores no dieron respuesta, por lo que inició una investigación administrativa de carácter sancionatorio por incumplimiento de la orden dada por la autoridad para contestar este requerimiento. Las funerarias investigadas se encuentran en Bogotá, Cali, Manizales, Medio Baudó, Garzón, Valledupar y Leticia, entre otros municipios. Los consumidores que contratan servicios funerarios tienen derecho a recibir información clara, veraz y suficiente en los contratos que celebran. Adicionalmente, tienen protección contra la inclusión de cláusulas abusivas en estos contratos y ante la modificación de los servicios que se prestan o ante incumplimientos de ese contrato, pues tienen derecho a ser protegidos igualmente. Las empresas que tras la investigación resulten responsables de vulneraciones a los derechos de los consumidores podrían enfrentarse a una multa superior a los 877 millones de pesos. Durante el mes de junio, los dueños de balanzas usadas en tiendas y supermercados serán capacitados sobre pesos y medidas de productos y reparación de instrumentos de medición. Si es propietario o administrador de una tienda o un supermercado, esta información es para usted. Durante junio, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantará jornadas virtuales de capacitación sobre control metrológico para la calibración, ajuste y verificación de las balanzas comerciales a través del Sistema de Información de Metrología Legal, SIMEL. Esta capacitación ahora va a ir enfocado a los que son los titulares de los instrumentos. Les vamos a explicar de manera muy práctica cómo es el funcionamiento, la reglamentación de la superintendencia frente a este tipo de instrumentos y cómo ellos pueden intervenir en la plataforma SIMEL para la consulta de la información, ya sea del estado de instrumento o la demostración de conformidad. Con miras a proteger los derechos de los consumidores, los funcionarios de la Red Nacional de Protección al Consumidor se suman a estas jornadas de capacitación. Se carga en el SIMEL por parte de los reparadores, la Superintendencia de Industria y Comercio puede focalizar sus estrategias de inspección, vigilancia y control y así garantizar la medida exacta en cada una de las transacciones. Pues muy importante. ¿Por qué? Muy importante porque pues así queda uno conforme a lo que compra y no está viéndose uno pues como le dijera, como engañado. Vamos a poder llegar a todos los lugares de Colombia donde existan estos instrumentos y de esta forma podemos garantizarle a los consumidores que ese instrumento en el cual están midiendo lo que están comprando está sujeto a verificación, está verificado y está funcionando en perfectas condiciones. En abril y mayo, la Superintendencia realizó más de 120 capacitaciones virtuales con reparadores de balanzas comerciales y surtidores de combustible en todo el país. Para acceder a las jornadas de aprendizaje de junio, escriba al correo metrologialegal@sic.gov.co, anexando sus datos personales y un teléfono de contacto. Al cierre, en un minuto, les contamos las noticias del mundo de la propiedad industrial. La paleta se ganó un espacio en el corazón de los consumidores. Drácula, el nombre de la tradicional paleta recubierta de chocolate, es ahora una marca registrada. La Superintendencia concedió el registro marcario a la empresa Mills de Colombia SAS para identificar llaveros, máscaras para niños, helados y golosinas hechas con cacao. Con afrecho de yuca se podrán fabricar ahora envases biodegradables. La Universidad del Cauca patentó una mezcla hecha además con otras fibras naturales que permitirá reemplazar el plástico en los empaques de alimentos como frutos secos, pan y galletas. Y al cierre hablemos de fútbol. Aunque por cuenta de la pandemia la Copa América 2020 fue aplazada para el próximo año, la marca de ese evento deportivo, que tendrá como sedes a Colombia y a Argentina, ya le fue otorgada a la Conmebol. Con ella se identificarán prendas deportivas, también transmisiones en medios de comunicación y campañas publicitarias. Recuerden presentar sus quejas por posibles vulneraciones a los derechos del consumidor a través de los canales de atención no presencial que aparecen en pantalla. Nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles la importancia del lavado frecuente de manos y el uso continuo del tapabocas. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.